Y hoy vamos a hablar lo que es adultez temprana o adulto joven, que es la primera etapa del adulto, ¿sí? Es importante que nosotros sepamos que el adulto se divide en tres. Tenemos adulto joven, adulto intermedio y adulto mayor, que es el tercero. Aquí vemos en la imagen la clasificación. Adulto joven es de la edad comprendida de 20 a 40 años. Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Luego tenemos lo que es adulto maduro o adulto intermedio, que va de 40 a 60 años, y posteriormente adulto mayor. ¿Qué es la adultez? Es una etapa que tiene el ser humano prácticamente. Es una etapa donde la persona deja la infancia y la adolescencia prácticamente. Completa en la etapa adulta lo que es el desarrollo físico, tanto el hombre como la mujer. Es una etapa comprendida entre los 20 años en adelante, ¿sí? Aunque es muy sabido, su comienzo y su término depende de varios factores, como factores personales y factores ambientales. En esta etapa de la vida, el ser humano prácticamente alcanza lo que es la plenitud del desarrollo biológico y psíquico. Biológico hace referencia a lo que vendría a ser en cuanto a la parte física, ¿sí? Todos los cambios físicos que tiene el hombre y que tiene la mujer, ¿sí? Y la parte psíquica es la parte intelectual. Su personalidad y carácter se presenta relativamente firme y seguro. El ser humano prácticamente en la etapa adultez va prácticamente siendo un poquito más maduro, ¿sí? ¿A qué llamamos adulto joven o adultez temprana? Es una etapa que abarca de 20 a 40 años de edad, momento en que el ser humano desarrolla un empleo, tiene roles específicos, tiene responsabilidad también familiar, establece una familia, tiene y cría hijos, toma decisiones que le ayudan a madurar en diferentes aspectos, tanto emocional como intelectualmente. En esto es lo que se caracteriza un adulto joven, ¿sí? A grandes rasgos tenemos una línea de clasificación que lo caracterizan al adulto joven. Hay características en el desarrollo personal, desarrollo de pareja y también desarrollo familiar. El adulto joven prácticamente es un término en la cual termina la pubertad y adolescencia y empieza lo que es el ser humano a tener mayor fuerza, mayor energía y resistencia física. El adulto se caracteriza por eso, ¿sí? Se producen menos enfermedades y se superan rápidamente en caso que el adulto tenga enfermedades y que este también esté prácticamente sus defensas bien fuertes. El índice de mortalidad es muy bajo, dice, en el adulto joven. Entonces, es prácticamente el desarrollo físico completo de un adulto joven y este sí está en buenas condiciones y también si está sus defensas bien, prácticamente la mortalidad es baja en el adulto joven. Dentro de las causas de muerte podemos observar, dice, lo que más se da es accidentes y también en las mujeres se da cáncer, dice, ¿sí? Accidentes, dice. En esto del tema de accidentes es importante que nosotros sepamos que posterior a los 20 años prácticamente uno afuera sale, ¿verdad? Y es importante que sepamos que al verse expuesto prácticamente, muchas veces es importante que sepamos que uno al salir afuera no tiene que consumir alcohol, por ejemplo, evitar las drogas, ¿sí? O los hábitos dañinos. ¿Por qué? Porque al volante muchas veces llevamos a los accidentes de tránsito, ¿sí? Eso, la imprudencia muchas veces trae accidentes de tránsito y no respetar también las señales. Muchas veces puede llevar a un accidente de moto, un accidente automovilístico o en caso de no respetar lo que es los semáforos, ¿sí? Y las señaléticas, lo que es para peatones, nosotros
podemos sufrir accidentes en esta etapa, ¿sí? Y cáncer se da mucho, ¿verdad? En la mujer se puede dar lo que es cáncer de cuello uterino, ¿sí? Cáncer de mama, ¿sí? Que muchas veces estos tienen controles, ¿sí? Controles gratuitos en los hospitales y las personas no se acercan a consultar a tiempo. Eso es lo que pasa, ¿sí? Un simple PAP y colposcopía no hacemos a veces, que es gratuito en el Ministerio de Salud. Eso se puede hacer desde que empieza la edad prácticamente sexual y reproductiva, ¿sí? Entonces uno puede acercarse y realizarse este estudio de forma gratuita en los hospitales públicos para evitar el cáncer de cuello uterino. Y también en caso de que uno lo tenga, ¿verdad? Tratarse a tiempo, ¿sí? Porque hay diferentes estadios, etapa uno 2 3 y 4, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que prevenir prácticamente que este cáncer haya propagado ya a otros órganos, ¿sí? Que causa una metástasis. Y entonces, en esos casos, lo que evitamos nosotros una muerte prematura, vamos a llamarle en este caso, ¿sí? Cuando la mujer adulta fallece temprano, ¿sí? Porque una persona que fallezca joven, entonces llamamos muerte prematura, ¿sí? La mantención de lo que es el estado físico depende prácticamente de lo que es una dieta y el ejercicio también, ¿sí? Muchas veces el adulto puede aparentar físicamente está bien, pero necesitamos alimentarnos bien y acompañarlo de ejercicios físicos para realmente estar saludables, ¿sí? En cuanto a la personalidad, un adulto joven tiene una crisis prácticamente caracterizada por el desarrollo de cambios sociales y emocionales. Hay momentos que mantienen sucesos importantes en su vida, como por ejemplo, elige una pareja, establece una relación, se plantea lo que es la paternidad, ¿sí? Maternidad, lograr amistades duraderas, ¿sí? Y un trabajo estable. Son algunas de las cosas que puede suceder en esta etapa de adulto joven, ¿sí? Aquí por medio de las imágenes podemos observar, es la casi la mejor etapa, es la verdad, el adulto joven, ¿sí? Vemos aquí en la imagen que es el momento que uno muchas veces elige su pareja, ¿sí? Elección de lo que es matrimonio, ¿sí? También puede ser elección de un trabajo, una profesión, que uno elige una carrera en la cual seguir, ¿verdad? La cual nosotros vamos a desempeñarnos todo el tiempo que nos queda de vida, ¿sí? Después pensamos lo que es paternidad, maternidad, la formación de la pareja estable que lleva muchas veces a la crianza de los hijos, ¿sí? Más compromiso prácticamente es una etapa de adultez, ¿sí? Pero empieza con la etapa adulta, ¿sí? Adulta joven. En la parte biológica, que es la parte física, el adulto joven está en un máximo desarrollo físico, ¿sí? Son prácticamente estables. Un adulto joven seguro en cuanto a dominio, también lleno de energía, lleno de resistencia física, ¿sí? Lleno de resistencia física hace referencia a que el adulto joven prácticamente físicamente está 10 puntos y necesita eso mantenerlo, ¿sí? Es la etapa donde tiene más fuerza, más vitalidad, más energía, ¿sí? La parte psicológica de un adulto joven logra, controla y maneja sus emociones. El adulto joven es una persona un poquito más segura, ¿sí? Se encuentra con la intimidad y desarrolla un poco de mentalidad en cuanto a autonomía, ¿sí? Adulto joven ya es capaz prácticamente de tomar buenas decisiones, también resolver problemas, ¿sí? Es una persona un poco más madura y responsable, ¿sí? En cuanto a la parte social, inicia un proyecto de vida, evoluciona su manera de acoplarse con el ambiente social
y mejora su consolidación de identidad, ¿sí? Hace amistades prácticamente y también se desenvuelve mejor con otro tipo de personas. El adulto joven sabe que necesita de otras personas, tanto en el ambiente laboral, ambiente familiar, ¿sí? En la comunidad. Entonces, sí o sí, hace relacionamiento con otras personas. El desarrollo físico, ¿sí? Adultez joven, como decíamos, es prácticamente un joven lleno de fuerza, ¿sí? De energía y resistencia. Es el momento máximo de la etapa que está pasando. El máximo desarrollo muscular se alcanza en los 25 a 30 años de un adulto joven. Después va perdiendo gradualmente lo que es masa muscular, ¿sí? Los sentidos alcanzan su mayor desarrollo a los 20 años, ¿sí? El sentido de la vista, por ejemplo, y va decayendo alrededor de los 40, ¿sí? Muchas veces ya necesitan de lo que es un anteojo, ¿sí? Para poder leer mejor, ¿sí? O utilizar la computadora, ¿sí? En esa edad. Va perdiendo gradualmente también la vista, ¿sí? Pero alrededor de los 40. La pérdida gradual de la capacidad auditiva también puede empezar, ¿sí? Antes de los 25 puede darse también el pérdida gradual, ¿verdad? Del olfato, ¿sí? Y del dolor también y el calor, ¿sí? Pero eso se da después de los 45 años de edad, ¿sí? Posterior a los 40 es lo que uno va perdiendo gradualmente lo que es la, los sentidos, ¿sí? En esta etapa también lo que es el adulto joven se produce el nacimiento de los hijos, ¿sí? En la parte de desarrollo físico. Tanto hombres como mujeres están al punto máximo de lo que es la fertilidad, ¿sí? En esta edad de 20 a 40 años, uno puede tener hijos y puede tomar la decisión de la cantidad de hijos que puede tener la pareja, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, el desarrollo físico de un adulto joven, este goza de plena capacidad física, ¿sí? Fuerza muscular, es un adulto lleno de energía, sus sentidos están completos, los reflejos y resistencia está en excelente estado y esto va disminuyendo paulatinamente posterior a los 40, ¿sí? Y empieza lo que es el desgaste físico después de los 40, 50 años recién uno comienza a percibir lo que es el desgaste físico, ¿sí? Se considera un adulto joven la persona más saludable de la población, ¿sí? Son los más activos y los que padecen menos de enfermedades, ¿sí? Pero como dijimos anteriormente, depende muchas veces de lo que vendría a ser el, el hábito alimenticio que llevamos, acompañamiento de ejercicios, lo que futuramente nos va a delimitar, ¿sí? Hábitos de 10 dice, ¿sí? ¿Qué hábitos debemos llevar a cabo para ser un adulto saludable, ¿sí? Ejercicio. Es importante que el adulto joven en la etapa de 20, 25, 30 años tenga ganas de hacer ejercicio, ¿sí? Mantener un peso estable. Debemos de preocuparnos no solamente por mantener nuestro peso, sino por nuestro bienestar, ¿sí? Nosotros al estar, ¿verdad? En un peso estándar que es acorde a la edad, nuestro índice de masa corporal también acorde a nuestra altura y estatura, ¿verdad? Nos favorece a que nosotros tengamos menos enfermedades, ¿sí? Mejora también el desempeño de nuestro organismo. Nos da más energía también, ¿sí? El ejercicio da más energía. También alivia lo que es la ansiedad, la depresión y ayuda a evitar las adicciones. Quien hace ejercicio no tiene que estar consumiendo lo que es el alcohol, también el hábito de fumar, tiene que dejarlo, ¿sí? No se llevan de la mano ambos. Elegimos uno. Entonces siempre es bueno y saludable el hábito de hacer ejercicios. En cuanto a la dieta, también una dieta tiene que ser saludable.
porque eso es lo que lleva a un cuerpo saludable, ¿sí? Consumir todo tipo de alimentos, ¿sí? La olla popular es importante que nosotros conozcamos. Ahí, por ejemplo, muestra nuestra olla popular que utilizamos aquí en nuestro país, que va desde lo que vendría a ser frutas, verduras, el consumo de 2 a 3 litros de agua por día, ¿sí? También lleva lo que es mezclar un poquitito lo que es hortalizas, lo que es legumbres, con lo que vendría a ser los productos cárnicos. No hay que consumir todos los días carne, ¿sí? Hay que intercalar un poquitito con las legumbres, ¿sí? Y también en nuestra olla popular también habla de lo que tenemos que disminuir. Tenemos que disminuir el consumo de azúcar, el consumo de lo que vendría a ser alimentos saturados, ¿sí? Las frituras, ¿sí? Disminuir en lo posible. En cuanto a la adicción, hay que evitar todo tipo de adicción. En esta etapa es la más importante, porque nosotros esto llevamos prácticamente como hábito en la etapa adulta. Entonces, si nosotros en esta etapa de los 20 años decidimos fumar, ¿cómo va a costar después dejar el cigarrillo a los 40 o 50 años? ¿Sí? Y sabemos que el cigarrillo causa, por ejemplo, el tabaco, causa enfermedades no solamente al fumador, activo, sino también a su alrededor. Entonces, esa decisión que nosotros tomemos en esta etapa de adulto joven va a repercutir prácticamente posteriormente en nuestro futuro, ¿sí? Evitar el alcohol, las drogas, ayuda prácticamente a una persona a estar saludable, ¿sí? Fomentemos una buena alimentación y también actividad física. Hay diferentes tipos de actividad física que se puede llevar a cabo en la etapa adulta, ¿sí? Una simple caminata diaria que es de 15 minutos, media hora, ¿sí? Puede ser trotes, también está jugar el fútbol, tenemos ir al gimnasio, ¿sí? Entonces, es lo que nos gusta hacer, ¿sí? Andar en bicicleta, debemos elegir un deporte que nos guste y tratar de ponerlo como hábitos, ¿sí? Darle tiempo también a eso, ¿sí? No todo tiene que ser trabajo, ¿sí? Y también lo que vendría a ser el sedentarismo. Sedentarismo es prácticamente quedar en un lugar sin hacer movimiento, ¿sí? Entonces, necesitamos una, un adulto joven más activo, ¿sí? En nuestra sociedad. Fomentemos eso, ¿sí? En cuanto al desarrollo cognitivo, es difícil determinar cambios en cuanto al desarrollo cognitivo de un adulto joven, dice, pero un adulto es capaz de planificar, analizar perspectivas desde el pensamiento formal y analítico, dice. Consolida su identidad y comienza a llevar a cabo su proyecto de vida, dice. Sabe de antemano lo que hace hoy va a trascender en su futuro de manera positiva y negativa, dice, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, el adulto joven ya es capaz de resolver conflictos, ¿sí? Tomar decisiones, depende de las decisiones que lleva hoy. Eso repercute de manera positiva o negativa en la parte del futuro, ¿sí? Nosotros las decisiones que llevemos, por ejemplo, en la elección de trabajo, ¿sí? Elección de pareja, ¿sí? Elección en cuanto al estudio, ¿sí? Elección en cuanto a los hábitos dañinos que tenemos también, ¿verdad? Si nosotros estos dejamos muchas veces, eso va a influir, o si lo llevamos como hábitos, va a influir de manera negativa también en la persona, en un adulto. Elección profesional y estilo de vida, ¿sí? Un adulto joven. Esta es una etapa donde prácticamente el adulto pasa de la etapa de adolescencia a lo que es una etapa de más compromiso, ¿sí? Más autonomía, resolución de problemas, cuidado de sí mismo, ¿sí? El adulto joven decide muchas veces en esta etapa es lo que tiene que estudiar, lo que quiere estudiar,
qué profesión quiere elegir, ¿verdad? Para desempeñarse ante la sociedad, ¿sí? Uno puede llegar a estudiar una carrera, ¿sí? O también puede elegir una profesión que le dé mucho trabajo, ¿sí? Todo lo que sea un trabajo digno, ¿sí? Es válido, ¿sí? Y la oportunidad que lleve también el adulto, ¿sí? Porque sabemos que hay gente que muchas veces va a ser más pudiente que otra. Entonces, hay gente que en la etapa adulta va a tener oportunidades de estudiar medicina, otros van a poder estudiar lo que es una licenciatura, otros van a estudiar lo que es en carreras de tecnicatura, ¿sí? Y así hay también profesiones como panadero, confitero, tenemos electricista, ¿sí? Tenemos mecánicos, todo genera ingresos y es bueno. Todo lo que sea un trabajo digno, como les dije, es bueno, ¿sí? En relación a lo que vendría a ser, por ejemplo, como vemos en la imagen, un adulto que no estudia, ¿sí? Un adulto que no quiere trabajar. Nosotros al hacer eso en la etapa de adolescencia, en la etapa de la pubertad, al fomentar un joven que no tenga estudio, que no quiera estudiar, prácticamente no va a querer trabajar, ¿sí? Y hacemos de esas personas en la sociedad, ¿sí? Generamos prácticamente jóvenes que muchas veces quieran llevar a robar, ¿sí? En pocas palabras les explico, ¿sí? Y al querer robar entran también en las adicciones, ¿sí? Y esto ya es un problema, sí, social que tenemos a nivel país, ¿sí? Que va desde la familia, ¿sí? La familia es lo que tiene que fomentar valores, tiene que empezar a educar. Es la primera base de la familia y después están los colegios y la sociedad, ¿sí? Entonces, si en la familia esto no funciona, la educación, después va a ir a flote lo que es un adolescente que no quiera estudiar y trabajar, ¿sí? En cuanto al desarrollo moral, el adulto joven ya comienza a conocer sus emociones, ¿sí? Sabe lo que es correcto, lo que está bien, lo que está mal, ¿sí? Lo que es justo e injusto. Y de acuerdo a eso decide lo que es el bien y el mal, ¿sí? En cuanto al desarrollo intelectual, es la capacidad que tiene el adulto joven, ¿sí? Este es mucho más rápido, más despierto y puede resolver los problemas de manera más resolutiva, ¿sí? Eso es lo que tiene un adulto joven en comparación de un adolescente que muchas veces no sabe hacia qué dirección va. El desarrollo laboral de un adulto joven, ¿sí? Un adulto joven comienza a constituir su identidad laboral, ¿sí? Como les dije hace rato, lentamente es una etapa donde uno quiere estudiar una carrera, una profesión y a veces cuesta, ¿sí? Que nosotros sepamos elegir bien también, ¿sí? Porque tenemos que saber qué es lo que nuestra sociedad hoy en día hay más campos laborales, ¿verdad? Donde va a haber más facilidad de conseguir un empleo, también un empleo donde nos pagan un poquitito más digno, ¿verdad? Donde podamos tener una estabilidad laboral. Hacia eso tenemos que direccionarnos, ¿sí? Y es importante que sepamos que en la parte laboral hay demasiada competencia hoy en día. Por eso va a depender muchas veces de cada uno en, en su trabajo, en ganar bien, tener una estabilidad laboral, ¿sí? Depende del desempeño de este joven adulto para que todo sea duradero. El desarrollo psicosocial implica prácticamente que esté relacionado con otros y se comprometa con otras personas también, ¿sí? Desarrollo afectivo es una etapa en la cual nosotros vemos que el adulto ya piensa en la otra persona, ¿sí? Quiere compartir con otras personas, ¿sí? Puede ser, en este caso,
formar una familia, ¿sí? Tener hijos, como les dije. También hace un mejor relacionamiento con su padre o su madre también. Hace más, presta más atención a la familia. El adulto joven, ¿sí? Valora más a la familia. En cuanto al matrimonio, el adulto joven ya comienza a tener intereses comunes con la otra persona, ¿sí? Hay hábitos personales, roles sexuales, intereses materiales en la casa, en cuanto al trabajo, a los logros que uno tiene, ¿sí? También aparecen los conflictos y debemos de aprender a resolver los problemas en esta etapa de adulto joven, ¿sí? No piensen que todo es color de rosa, ¿sí? Si hay problemas, muchas veces se puede llevar al divorcio. ¿Por qué? Por falta de entendimiento, ¿sí? Falta de comunicación con las personas que muchas veces se puede dar. Ausencia de amor también y de demostración de cariño, ¿sí? Por parte de una de las parejas. Se puede dar también un divorcio por el alcoholismo o también otro tipo de adicciones también, que son conflictos que se pueden dar en una relación. En cuanto a la sexualidad, un adulto joven se caracteriza porque es una persona que puede decidir un matrimonio o no, ¿sí? Es el momento donde él decide si quiere casarse o no, tener hijos, ¿sí? La cantidad de hijos que quiere tener también, ¿verdad? Y no temor a hablar del tema, ¿sí? Él no tiene problema, ya está preparado prácticamente de hablar del tema. Es una persona con experiencia ya, ¿sí? El adulto joven, ¿sí? Uno prácticamente en esta etapa de 25 a 33 años es el tiempo que él aprende prácticamente esa decisión que tiene que tomar de formar una familia, ¿sí? También es una etapa donde hay ajuste sexual, emocional, ¿sí? Hábitos personales, ¿sí? Un empleo más seguro, ¿sí? Resolución de conflictos, ¿sí? Todo esto lo caracteriza a un adulto joven. Si tienen algunas consultas con respecto al tema, chicos. Buenas tardes, profe. De mi parte, no se entendió bien la clase.